Las adicciones, tipos. Las adicciones son hábitos de un organismo, que se ha acostumbrado a algo en particular, creándose la necesidad de obtenerla, ya sea para experimentar sus efectos, o para evitar el desasosiego y ansiedad que se produce con su falta. Los tipos de adicciones más comunes son: alcoholismo, dependencia a las bebidas alcohólicas. Tabaquismo, dependencia al tabaco. Ludopatía, dependencia por los videojuegos. Cleptomanía, adicción a robar. Mitomanía, adicción por la mentira. Adicción al sexo, al trabajo, al internet, a la comida, al dinero. A continuación veremos el documental completo. El ser humano es curioso por naturaleza. Su ánimo de aprender y experimentar lo desconocido lo ha llevado a realizar algunos de sus más importantes descubrimientos. Pero también lo ha metido en algunos problemas. Frankenstein es la historia de un ambicioso y joven médico que descubre la forma de dar vida a los muertos. Uniendo restos de cadáveres, crea un ser al que reanima con el propósito de demostrar su hallazgo y cubrirse de gloria. Frankenstein es la obra más conocida de la novelista inglesa Mary Shelley, quien la escribió originalmente como una reflexión moral en torno a los alcances de la ciencia y el progreso. El descubrimiento del Dr. Frankenstein muy pronto se sale de control. El científico paga muy caro las consecuencias de su extraña osadía. Algo similar sucede con las adicciones. El consumo de sustancias tóxicas y la adicción comienza generalmente por curiosidad. Sus efectos son diversos y en algunos casos muy profundos. El problema es que muchas de ellas resultan nocivas para la salud y tienden a crear dependencia, ya sea psicológica o física. Siempre se quiere más y nunca se está satisfecho. De pronto, el consumidor se da cuenta que está atado, controlado por la necesidad de consumo. La adicción es la dependencia física o psicológica hacia determinadas sustancias tóxicas, medicamentos e incluso personas y situaciones, y se caracteriza por un consumo desmedido, la incapacidad del individuo para suspender su relación con la sustancia adictiva y el deterioro de la salud física y mental del adicto. Una sustancia tóxica es cualquier sustancia química que modifica nuestro estado de ánimo, nuestra percepción y nuestro conocimiento. Produce hábito y su uso y abuso es dañino para quien la consume y para la sociedad. Muchas de estas sustancias se conocen desde la antigüedad. Debido a su capacidad de estimular y alterar diversas funciones del organismo, entre ellas la conciencia, muchas culturas las utilizaban como medicina o con fines religiosos. Casi siempre estaban reservadas a los sacerdotes y sabios. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas como el opio y el hachís ya eran de consumo habitual entre la población. Su uso se fue extendiendo a lo largo de los años. En la actualidad, por ejemplo, hay millones de consumidores de tabaco, cafeína y alcohol, además de muchos otros consumidores de sustancias ilegales. Y al parecer, el número aumenta. Los investigadores señalan que las causas de tal incremento son de tipo social o económico. Hacerse adicto es algo que puede ser muy fácil. Lo que ya no resulta tan sencillo es dejar las adicciones. Aunque no lo parezca, la vida cotidiana está rodeada de sustancias adictivas, entre las que se encuentran las llamadas drogas sociales como el alcohol y el tabaco. El consumo de estos productos y el de las llamadas drogas ilícitas constituye un problema para la sociedad y los sistemas de salud de todos los países del mundo. Se le llama droga a cualquier sustancia que al penetrar en el organismo altera su funcionamiento. Por lo general, las drogas adictivas producen efectos placenteros acompañados de sensaciones de tranquilidad o de estimulación.
Esto se debe a que estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, el placer de las drogas adictivas cobra un alto precio al organismo, pues lo va deteriorando de forma progresiva y algunas veces irreversible. Debido a lo anterior, la adicción a las drogas constituye un grave riesgo para los individuos y para la sociedad. Un adicto es una persona para quien es imposible renunciar al consumo de la droga, ya sea porque su organismo depende físicamente de ella, o bien porque el individuo la necesita psicológica o socialmente. De esta forma, las sustancias adictivas se convierten en algo tan necesario como el aire o el alimento. El adicto se une a la droga, su vida empieza a depender de ella y su voluntad se ve conquistada por la imperiosa necesidad de consumir estas sustancias. Además de que causan graves daños al organismo, las drogas alteran la conducta del individuo y en ocasiones lo llevan a actuar sin conciencia de sí mismo ni de los demás. Por lo general, el camino de las adicciones comienza con una dependencia psicológica que poco a poco se transforma en dependencia física. Lo que en un principio pudo ser curiosidad, se convierte así en una necesidad orgánica. En el caso de las drogas más peligrosas, esas sustancias se convierten en parte del metabolismo. Es decir, el cuerpo ya no puede vivir sin ellas. Si se detiene drásticamente el suministro de droga, el individuo muere. El tabaco y el alcohol son sustancias tóxicas cuyo uso se encuentra sumamente extendido en la sociedad. Sin embargo, la aceptación masiva de estos productos no los hace menos dañinos ni menos adictivos. El tabaquismo es el hábito de fumar tabaco en cigarros, puros o pipas. El tabaco contiene sustancias que pueden ocasionar cáncer en cualquiera de los órganos del sistema respiratorio o en el estómago. En algunos fumadores provoca falta de apetito, pues disminuye la producción de ácido gástrico. En otras personas, el consumo de tabaco hace que aumente la secreción de estos ácidos, lo cual origina gastritis y el surgimiento de úlceras. En los fumadores el ritmo cardíaco y la presión arterial se incrementan, ocasionando espasmos y contracciones de los vasos sanguíneos ubicados en los brazos y en las piernas. El tabaco afecta primordialmente el aparato respiratorio, irrita las mucosas y provoca tos seca. El fumador no solo se daña a sí mismo. El humo del tabaco contamina el aire y por lo tanto afecta a las personas que le rodean. A estas personas se les llama fumadores pasivos. Aunque no fuman, su cercanía con quienes sí lo hacen los lleva a padecer las mismas molestias y riesgos que los adictos al tabaco. Así, una persona que jamás ha fumado puede enfermarse de cáncer a causa del humo del tabaco. Presente en la mayoría de las celebraciones, el alcohol es una de las sustancias tóxicas cuya popularidad está a prueba de dudas. Igualmente populares son los malestares producidos por el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas. El alcohol deprime el sistema nervioso central. En primera instancia, afecta a las funciones que regulan el comportamiento. El alcoholismo causa gastritis, disminución del apetito y desnutrición, ya que obstaculiza la absorción de nutrientes. Pero estos solo representan algunos de los daños que provoca el alcohol. Otras consecuencias de la adicción a la bebida son verdaderamente devastadoras. Las más graves son la cirrosis y el delirium tremens. La cirrosis consiste en una degeneración grasosa del hígado seguida de la formación de tejido fibroso. Esta enfermedad, ocasionada por el excesivo consumo de alcohol, puede conducir a la muerte. El delirium tremens es otro de los males derivados del alcoholismo. Se caracteriza por la alteración de las funciones mentales. El delirium tremens aparece 5 o 6 días después de la abundante ingestión de alcohol. Antes de su aparición, el afectado atraviesa por un periodo de inapetencia, agitación e irritabilidad.
Asimismo, sufre insomnio y cuando logra conciliar el sueño, duerme durante lapsos muy cortos y pesadillas frecuentes. Después de experimentar todas estas molestias, el alcohólico se disocia de la realidad y empieza a experimentar alucinaciones, mientras su cuerpo tiembla constantemente. Cuando el delirium tremens dura varios días, el alcohólico puede morir. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, cuyos usos pueden ser muy diversos. Algunas drogas, por ejemplo, forman parte de los medicamentos que se utilizan para combatir ciertas enfermedades. En estos casos, su empleo está normado por criterios científicos y las dosis son suministradas bajo estricto control médico. Pero también existen personas que utilizan ciertas drogas con la finalidad de enajenarse, uso que está penalizado por la ley, pues resulta nocivo para la salud. Las drogas que se venden en la calle, llamadas también drogas ilícitas, intoxican el cuerpo, van deteriorando los órganos vitales y pueden conducir a la muerte. La adicción a estas sustancias cambia la manera de actuar, sentir o pensar de quienes las consumen. Algunas de estas drogas son la cocaína, la benzedrina, el opio, la morfina, la marihuana y el LSD. Las personas que se drogan experimentan falta de apetito y presión baja. Además, suelen padecer alucinaciones diversas. Cuando alguien se vuelve adicto a las drogas, no puede controlar su deseo de utilizarlas. Cada vez consume dosis mayores, lo que puede ocasionarle trastornos mentales muy severos. Y es que con estas sustancias, con todas, tarde o temprano, las cosas se salen de control. ¿Qué podemos hacer? Preguntar. Recuerda que hay personas a tu alrededor en quienes puedes confiar. Hay además especialistas y gente con experiencia que podrá contestar a tus dudas. Quizá encuentres algunas respuestas si comentas tus inquietudes en clase. Por si te interesa, este es el sitio web de los Centros de Información Juvenil. Y esto va como un consejo. El uso y el abuso de las sustancias tóxicas y el alcohol son un juego riesgoso. Puedes tener experiencias desagradables y también puedes quedar atrapado, esclavizado por un hábito que te perjudica. En todo caso, la decisión es tuya. Pero recuerda lo que pasa cuando las cosas se salen de control.